Ok, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada, ¿sale? Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Bien, bueno, pues ahí está, ahí está mostrándose en sus dispositivos donde estén viendo la clase el programa temático de la materia. Seguimos todavía trabajando con la unidad número 1. Les comentaba al inicio de la materia que es la unidad más larga. De hecho, está programada para terminarse después de siete sesiones. Hoy es la quinta sesión, entonces, digo, la sexta, perdón, la sexta sesión. Entonces, todavía nos quedaría por ahí una sesión más. Aquí está nuestro programa, la lección del curso. Iniciamos el 20 de agosto y termina el 1 de octubre, es decir, todavía nos quedaría la semana que entra para terminar esta unidad, ¿sale? Pero todo está bajo plan, de acuerdo a la planeación que hemos venido siguiendo a lo largo de la materia. Entonces, pues ya hemos visto todos estos temas, ¿sí? Hasta aquí esta parte y vimos la semana pasada esto de la tormenta de ideas y el por qué sale. Y el día de hoy tengo planeado terminar con este tema, diagrama de flujo, y lo de la 5W más H, que a final de cuentas es 5W más 2H. Ahorita vemos cómo es ese rollo de la 5W más 2H. Y en lo que se refiere a números, sí, ya hemos visto estas tres temáticas. Bueno, el diagrama causa-efecto es más bien un esquema, pero ya vimos hojas de verificación también, que son esquemas por ahí de contabilidad de sucesos. Hay check sheet y checklist. Vimos el diagrama de Pareto, vimos el histograma y la semana pasada vimos el diagrama de dispersión. Entonces, también tengo planeado hoy abordar este tema de estratificación y si me alcanza algo de tiempo, empezar a ver algo de este último tema que se llama habilidad y capacidad del proceso. Entonces, si se fijan, prácticamente ya me quedaría casi nada para terminar ya la unidad. Entonces, vamos a excelente ritmo. Y pues prácticamente de acuerdo al programa estaremos terminando en tiempo la semana que entra con la unidad número 1 y listo a evaluar nuestra unidad más larga de temas, pero pues nada que no se pueda solucionar con un examencillo de unas 40 preguntillas, pero nada de qué temer, ¿sale? Bien, bueno, sale. Entonces empezaré primero, por abordar este tema, ¿sí? El tema de diagrama de flujo, ¿sí? Sería el primer tema que voy a abordar. Y cualquier duda que tengan de lo que les explique, pues ya saben, siempre estoy a la orden, a lo que se ofrezca, ¿sale? Entonces, pues ya saben, ¿no? Nosotros como ingenieros industriales, una de nuestras herramientas básicas para hacer una representación esquemática de un sistema, sea mecánico, electrónico, del que sea, y pues más que nada, como nosotros siendo ingenieros industriales, como un diagrama para, para diagramar, vale la redundancia, un sistema de manufactura, pues nada como un buen diagrama de flujo, aunque es usado mucho en programación. O sea, ustedes lo habrán visto por ahí en, no sé, algoritmos de programación o algo de lógica de programación. Es muy usado en programación, pues es muy versátil. Esta característica de ser versátil se refiere a que se puede adaptar a muchas otras áreas de la técnica, ¿sí? No solamente programación de computadoras o proyectos informáticos, sino también es muy utilizado para programar obras de construcción, para programar actividades logísticas, etcétera. Entonces, en realidad puede usarse para pues un buen número de actividades o situaciones que ameriten una programación efectiva de actividades. Entonces, en nuestro caso, lo veremos a ese diagrama de flujo. A ver, un segundito. No, sí. Carambolas. Bueno.
Dice, bueno, les digo, lo veremos como un diagrama de flujo como parte de una de las herramientas de calidad, ¿sí? Entonces, el diagrama de flujo, pues, recapitulando, es una representación gráfica, ¿sale? De una secuencia de etapas, operaciones, movimientos, esperas, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso, ¿sale? Por eso la utilidad de este diagrama para representar esquemáticamente un proceso. Ahorita lo vamos un poco más aterrizado a algo más real, pero para que vayan haciéndose una idea de cómo se enlaza un diagrama de flujo con la cuestión de ingeniería industrial y específicamente con la esquematización de un proceso. Entonces, dice que los diagramas de flujo son múltiples y diversos y se pueden abordar muchos temas distintos de formas también muy diferentes. ¿Sale? Y ya dice por ahí que en gestión de calidad es muy básico esta herramienta para representar macroprocesos, procesos, subprocesos y tareas. ¿Sale? Ya dice, por ejemplo, que pues a este símbolo para representar el inicio y fin del diagrama, este rombo para entradas y salidas, representa los datos de entrada y los de salida. Bueno, este sería el rombo, en realidad este sería un rectángulo, ¿sí? Y luego la decisión, que es un rombo, y luego este rectángulo, que es el proceso, y así, ¿no? Y ya, dice que esta, Profe, ¿qué onda? ¿Qué onda? es como lo del estudio de trabajo, ¿no? Es correcto, efectivamente. De hecho, otra de las aplicaciones que se hace y que se tiene de diagramas de este tipo es para representar un método de trabajo. Entonces, evidentemente se usa también muchísimo en estudio del trabajo para los diagramas bimanuales y los diagramas de operaciones y todo ese rollo, efectivamente. Pero si te das cuenta, por ejemplo, es un poquito distinto, aunque pertenecen a la misma familia, los diagramas de flujo de procesos. ¿Se acuerdan? Lo vieron por ahí donde una flecha significa que transporte y que una D significa demora y que un rectángulo significa almacenamiento y que un círculo significa operación. Es exactamente lo mismo, solamente que depende mucho de la utilización que se tenga, los símbolos que se utilizan, ¿sale? Pero sí, efectivamente, sí es como lo que se ve por ahí en estudio del trabajo, ¿sale? Entonces, yo en lo personal, o la utilidad que le veo, o que he usado para estos diagramas de flujo, es para caracterizar un proceso, ¿sí? Y específicamente para lo que viene siendo la documentación de un procedimiento, ¿sí? Es decir, en base a un diagrama de flujo se determina cuál es el flujo que se debe de tener en un proceso. Entonces, les mostraré un ejemplo de un trabajo que hicimos hace un buen tiempo en uno de los cines de aquí de Fresnillo que se llama Cinemex, pero el que está aquí en el centro, no el que está allá en la Plaza Portal, porque ese todavía no existía cuando hicimos este trabajo. Y les digo que me sirvió mucho este diagrama de flujo porque nos sirvió para documentar los procedimientos que se realizan en un cine de manera que nos pudiera, digámoslo así, delegar responsabilidades o establecer cuál es el camino que se debe de seguir en cada uno de los procesos existentes en un cine. Entonces, que van a ver ustedes ahorita es de Cinemex, pero puede ser aplicado para cualquier cadena de cines. Miren, por ejemplo, este procedimiento que ven precisamente en un diagrama de flujo es de un procedimiento de un proceso que se usa ahí en el cine, que es el proceso de abastecimiento, que tiene que ver con el hecho de recuperar lo que se vaya gastando en la operación propia del cine. Miren, por ejemplo, dice dar un recorrido a las bodegas para ver las existencias, contabilizar el producto existente y luego llenar una bitácora con el pedido según la rotación del producto y luego enviar el pedido al gerente regional y luego ya hay aprobación del gerente regional, pues que sí. Entonces enviar el pedido al CEDIS, pues que no, se revisa el pedido y se regresa otra vez para checar el documento. Si sí pasó, pues se envía el pedido al CEDIS, el CEDIS recibe el pedido,
el almacenista recibe a lo que viene del CEDIS, se verifica que el pedido corresponda con lo que se pidió. Si no corresponde, se revisa la lista y se hace la correspondiente queja. Si sí corresponde, se lleva la mercancía al almacén y se etiqueta, se almacena en orden de PEPs, primeras entradas, primeras salidas, y se realiza un reporte de los productos que salen del almacén a dulcería. ¿Se fijan? Entonces, por medio de un diagrama de flujo, estoy documentando cuál es el proceso, o más bien dicho, el procedimiento, ¿verdad? Para reabastecer las bodegas con base a lo que se vaya usando en la propia operación del cine. Esto es, por ejemplo, para el de abastecimiento, pero vean, bueno, por cierto, antes de pasar, una vez que he hecho un diagrama de flujo como esto, bueno, nosotros en aquella vez que hicimos ese procedimiento, después hicimos un cuadro donde pusimos quién era el encargado de qué función, cada cuándo lo hacía, con qué temporalidad y cuáles eran los entregables. Por ejemplo, si se fijaron aquí en el diagrama de flujo, decía que se contabilizaba el producto existente. ¿Quién hace esa contabilización? Pues te vienes aquí a la tablita y buscas, aquí está, contar el producto existente. ¿Quién lo hace? Pues lo hace el almacenista. ¿Ok? Entonces, si hay un error en el conteo del producto, bueno, pues sabemos de quién es la responsabilidad. Y cada cuándo lo tiene que hacer semanalmente. Entonces, cada semana debe de existir un formato llenado del producto existente y del producto faltante. ¿Sí me explico? O sea, con esta herramienta garantizas lo que en calidad se conoce como la replicabilidad. Es decir, que si algún día el almacenista o el encargado de este procedimiento no va, bueno, pues no importa, está todo documentado y se tiene bien estipulado a qué le toca hacer qué cosa en este procedimiento de abastecimiento. Para eso es, para estandarizar. Es decir, siempre se tiene que hacer de esta manera porque así es como funciona. Es decir, así es como está estandarizado y si no se hace de esta manera, pues hay riesgos para la calidad. ¿Sí explico? Entonces, esa es una de las principales aplicaciones de un diagrama de flujo para estandarizar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, bueno, les mostraba el de abastecimiento, pero también en su momento también hicimos el diagrama de flujo para el proceso de limpieza, porque tú te podrás decir o te podrás preguntar, pues qué chiste, ¿qué tiene de chiste el proceso de limpieza en un cine? No, hay un estándar que hay que seguir que está planificado en un diagrama de flujo. ¿Sí? Elaborar el rol de la limpieza, asignar actividades irresponsables, revisar el rol, checar si estoy en la lista, si estoy en la lista, pues revisar el área que me asignaron, y así, bla, bla, bla. O sea, hay todo un estándar para ese cine y otra vez a quién le toca hacer qué cosa en el proceso de limpieza. Y luego, fíjense, a este nivel llegamos. Procedimiento del proceso de producción de palomitas, porque no es nada más echar el maíz ahí en la máquina y ya, sino que lleva un diagrama de flujo sobre cuáles son las actividades que se tienen que realizar y luego su correspondiente, digámoslo así, su correspondiente cuadro en donde dice a qué le toca hacer a cada quien. ¿Sale? Entonces, esta es una aplicación de lo que les comentaba o de lo que decía aquí en esta parte sobre lo que se utiliza un diagrama de flujo, o cuál es su enfoque desde el punto de vista como herramienta de calidad. ¿Sí? Entonces sirve para estandarizar, sirve para guiar sobre cómo precisamente, cómo es el flujo, ¿verdad? Que se debe de usar, en nuestro caso como ingenieros industriales, un diagrama de flujo de proceso, es decir, qué se hace primero, qué se hace después, ¿sale? ¿A quién le toca hacer qué cosa? ¿Cada cuándo lo tiene que hacer? Entonces, para eso les mostraba aquí en el trabajo que hicimos en Cinemex, lo que viene siendo el diagrama de flujo y su complemento en tabla para que se pueda saber qué le toca hacer a cada quien, cada cuándo lo hace y dónde lo documenta. ¿Sí? Entonces, eso es el diagrama de flujo como una herramienta de calidad y que por esa razón nos la incluyen en este tema, teoría general y herramientas básicas. Y aquí está, diagrama de flujo.
¿sale? Ok, entonces eso sería el tema correspondiente al diagrama de flujo. No hay mucho que ahondar porque, les digo, es como una herramienta que se da muy versátil, se usa en muchos contextos y solamente para recalcar lo que veíamos hace un momentito del diagrama de flujo, de flujo de procesos. Ahí lo pueden ustedes googlear sin ningún problema. Y viene siendo algo más o menos así, ¿se acuerdan? Esto es lo que ustedes debieron de haber visto en ingeniería industrial. Este también es otro tipo de diagrama de flujo, pero este es específicamente así, se llama diagrama de flujo de proceso. Y ya, por ejemplo, este círculo indica el comienzo o fin de un proceso, el cuadrado es en sí la tarea o un proceso, el triángulo invertido representa el proceso de inspección o inventario, la D, ¿sí? O lo más parecido a una D, el proceso de espera o demora, y esta parte representa los puntos de decisión, ¿sí? Como si se cumple, pues que sí, se va por un lado, pues que no, se va por otro lado, y ya, ¿no? Entonces pues nosotros como ingenieros industriales, pues es común manejar estos diagramas para representar, por ejemplo, un proceso como el que se ve aquí en esta imagen, sí, pero o esto se ve muchísimo en estudio del trabajo, en ingeniería de métodos, en esas áreas, pero nosotros, digo, en el sentido de herramientas de calidad, lo usamos de manera mucho más sencilla, con simplemente, como ven en este ejemplo, ¿no? Simplemente como ir representando cuál es el flujo que se debe de seguir en un proceso genérico y poder establecer quién hace qué cosa y con qué temporalidad y qué reportes debe de entregar. Entonces, con eso ya estandarizas y si hay un error o hay un defecto o hay una queja de cliente, ok, pues te vas al diagrama de flujo en donde se generó la queja, ¿sí? Por ejemplo, que no se ve la película, a ver, de quién es la responsabilidad de que se reproduzca la película en el procedimiento de proyección en un cine. Ah, pues te vas aquí al cuadro donde dice reproducir película. Aquí está, reproducción de película, y te das cuenta que eso es obligación del staff. Entonces, ok, a ver, staff, ¿quién fue el responsable de que la película no se empezara a reproducir a la hora que estaba programada en cartelera? Y ya no se toman, pues ahora sí que correcciones o acciones de corrección para que no se vuelva a presentar otra vez esa situación y así, ¿no? Entonces bueno, eso es así a grandes rasgos lo de la utilización de un diagrama de flujo desde el punto de vista de calidad. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos, de esto que les platico? No, profe. No, profe. No, maestro, ninguna. Excelente, perfectamente. Bueno, sale, entonces continuamos con el siguiente tema en la agenda. El siguiente tema que tenía planeado para hoy se llama la herramienta de las 5W. Les digo, se llama, o al menos yo así la conocí en la vida práctica como las 5W más 2H. Y bueno, es una herramienta, pues sí, ahora sí que bastante útil. Déjenme ver si por aquí viene incluida en el material que regularmente usamos. Yo digo que sí. Sí, aquí está. Sí, es esta. 5W más 2H. Sí, está bien. Aquí en el libro, en este material, perdón, sí lo explican bastante bien. Dice, el objetivo de esta herramienta es proporcionar información, incluyendo ejemplos prácticos para el aprendizaje y aplicación de la técnica 5W más 2H en situaciones reales de la empresa donde se requiera mejorar procesos, productos y servicios. ¿Sale? Bueno, entonces, dice, introducción. Mejorar la calidad de productos y procesos se ha convertido en una fortaleza competitiva en las empresas líderes. Para lograr esto, las personas necesitan conocer métodos y técnicas que puedan ser utilizadas en la organización. Bien, uno de los métodos más conocidos para el mejoramiento continuo es el ciclo de Deming, el cual consta de 4 pasos: planear,
hacer, verificar y actuar. Es el famosísimo círculo de Deming. Dice, en la planeación, el primer paso, se definen los objetivos, metas, pasos, tareas, actividades, programas, etc. De todos estos puntos que se realizan en esta etapa, son los programas los que ayudan a visualizar de forma objetiva y clara lo planeado y tener un punto de comparación para dar seguimiento a las tareas o actividades establecidas. Dice, leamos la siguiente historia. ¿De quién se trata? Digo, ¿de quién es la tarea? Dice, esta es la historia acerca de 4 personas llamadas todos, alguien, cualquiera y nadie. Dice, había que cumplir una tarea muy importante y se les ordenó a todos hacerla. Todos estaban seguros de que alguien lo haría, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó porque era un trabajo de todos. Todos pensaron que cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo iban a hacer. Al final, todos acusaron a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Entonces, en pocas palabras, chicos, la herramienta 5W más 2H ayuda a evitar todo lo que sucedió en esta historia, ¿sí? Es decir, la herramienta 5W más 2H nos ayuda a programar tareas y su nombre se deriva de las palabras en inglés, por eso 5W más 2H, ¿sale? Es decir, what, qué, who, quién, when, cuándo, where, dónde y why, por qué. Esas serían las 5W, ¿sale? Y 2H por how, cómo, y how much, cuánto, ¿sale? Por eso el nombre de la herramienta 5W más 2H. Por estas 5 palabras en inglés, what, who, where, when y why, y las 2H, how y how much, ¿sale? Dice, como se observa en esta tabla, las 5W más 2H son preguntas y con la respuesta a cada una de ellas se elabora el programa de acuerdo a la siguiente relación. ¿Qué? Son los pasos, las tareas o actividades a realizar para lograr el objetivo o la meta. ¿Quién? ¿Verdad? El who. ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo? La fecha de cumplimiento, el when. Y el where, ¿dónde? Lugar donde se llevará a cabo la tarea. El por qué, why, justificación, es decir, ¿por qué se hace esa actividad y no otra? Y luego las dos H, how, cómo, forma específica de realizar la actividad, y el how much, cuánto, costo para llevar a cabo la actividad. Dice, en sí la técnica 5W más 2H es un programa de actividades y aunque parezca sencillo elaborarlo, puede resultar complicado. Debemos de tener definido qué queremos lograr y es necesario enfocarse en las actividades al objetivo o meta que se persigue, ¿vale? Y entonces, en esta parte, chicos, viene ya explicado, no lo voy a explicar, bueno, no lo voy a leer así completo, más bien me voy a ir directamente a los ejemplos de por ejemplo, el qué, y luego viene el quién, ¿sale? Y luego el cuándo, ¿sale? Y así se va haciendo una tabla donde se contemplan de una tarea o de un proyecto, por ejemplo, en un proyecto, de hecho es muy común o es muy usada para el programa de un proyecto, una herramienta como esta. ¿Por qué? Porque dice el qué, el what, es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y luego el who, ¿quién? ¿Quién va a hacer esta parte? ¿Quién va a hacer la actividad 9? ¿Quién va a hacer la actividad 10? ¿Quién va a hacer la actividad 11? ¿Sí? Entonces, el what, déjenme aceptar a alguien que acaba de ingresar. Entonces tenemos el what, el who, y luego el when, el cuándo, ¿sale? ¿Cuándo se realizará cada una de estas actividades? Hasta aquí algo más o menos parecido a lo que sería un Gantt, ¿sí? Un diagrama de Gantt tan conocido también por nosotros como ingenieros industriales, pero agrégale que en ese Gantt, bueno, pues agrégale el responsable. ¿Quién es el responsable de hacer qué actividad? Y luego viene el where, el dónde, ¿sí? El dónde se realizará esa actividad, ¿sí? Y luego continúas, déjame roto un poquito esta
herramienta para que no se vea así. Y ya aquí ya podemos ver ya más completa. Aquí está el what, el who, el when, y luego el where, y luego el why, por qué, y luego el how y el how much. Entonces, esta matriz ya completa sería la matriz de 5W más 2H. Y bueno, ya como herramienta, al igual que un diagrama de flujo, también nos muestra una secuencia de actividades, nos dice quién las tiene que hacer, nos dice cuándo se deberían de hacer programado y si lo quieres ir llenando real también, o sea, puedes irlo llenando conforme se vayan logrando las actividades, vas llenando los cuadritos aquí en esta parte donde dice real, y luego ya viene el dónde, el where, y luego el why, ¿sí? El dónde y el por qué se hace así, y el how y el how much, ¿sí? Entonces, esa es una matriz de 5W más 2H, y esta que les mostraba es por semanas, ¿sí? En la programación, semana 1, semana 2, y así, ¿no? De los meses de enero y febrero. Pero también, pues depende del alcance que tenga el proyecto, o la actividad también, por ejemplo, una construcción de una casa, ¿no? Sería perfecto poderlo plantear con una matriz 5W más 2H. Y bueno, pues ya se podría hacer en un horizonte más largo, ¿no? Por meses. ¿Qué se hace en enero? Pues que los cimientos. ¿Qué se hace en febrero? Pues que las cadenas. ¿Qué se hace en marzo? Pues que las paredes. ¿Qué se hace en abril? Pues que la cimbra y este, el colado. ¿Qué se hace en marzo? Pues el enjarrado, y así, digo, en mayo. Y en junio, y así vas poniendo las actividades y las fechas de cumplimiento y el dónde, y el por qué, y el cómo, y el cuánto. Si incluso pudieras, en términos generales, hasta programar más o menos cuánto te saldría por etapas la construcción de una casa, ¿sale? Entonces, eso es la aplicación que tiene una herramienta de 5W más 2H, ¿sale? Entonces, repito, son 5W, what, who, when, where y why. Y las 2H es el how, cómo y how much, cuánto, ¿sale? Y eso, les digo, en general, una herramienta de programación, ¿sale? ¿Dudas, Entonces, chicos? eso vendría siendo como una combinación del diagrama de Gantt con el sistema Project. Básicamente es Ándale, lo mismo, ¿verdad? ándale, exactamente. Es una Porque combinación. en el Project también se pone qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer y todo ese show Es para poder correcto. hacer un proyecto. Sí, sí, no sé, no conozco mucho, la verdad es que yo no uso Project, pero no sé, díganme, ¿incluye, por ejemplo, esto, el dónde, el por qué, el cómo? No creo, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Bueno, no, yo en mi trabajo cuando realizamos proyectos, hacemos el proyecto lo basamos en base al proyecto, con fechas y todo ese show, y por Ok, eso me es muy familiar. Viene quién lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer, por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. El otro no ok, me acuerdo, pero todo eso sí viene en el proyecto. órale. Bueno, pues entonces, posiblemente te digo, sin conocer mucho esa herramienta, posiblemente el Project esté basado en la 5W más 2H, es decir, en algún momento, pues para hacerlo mucho más compatible como una herramienta de calidad, pues se toma el modelo de las 5W más 2H, ¿no? Que igual, pues puede ser que sea al revés, ¿verdad? Pero se me hace más complicado que del Project haya nacido esta herramienta de 5W más 2H, porque esta pues ya tiene muchísimo tiempo siendo utilizada. Pero, pero qué bueno que comentas que en tu trabajo, pues de manera intuitiva y empírica, se hace más o menos así. Sí, ¿Cierto? básicamente se hace para cuando vas a hacer un proyecto, por ejemplo, una estructura o algo, para ordenar más o menos las fechas en el tiempo en que quieres en lo que el cliente quiere que entregues el trabajo. Para eso se hace el proyecto, para más o menos ubicarte en las fechas de cuándo vas a estar pidiendo el material y todo ese choro, pues. Excelente, excelente. Pues sí, entonces
Pues esa es la herramienta 5W más 2H y su aplicación en la práctica. Sí, es muy usada en la primera fase del círculo de Deming, planear, ¿verdad? Porque esto a final de cuentas pues es una planeación, como dice atinadamente el compañero, para saber exactamente en base a los requerimientos del cliente qué se tiene que ir haciendo por fechas, quién lo tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer así, dónde y cómo y si se puede cuánto, para que podamos cumplirle en tiempo y forma al cliente. Y eso de en tiempo y forma comprende costo, comprende tiempo de entrega, comprende calidad deseable, ¿sale? Comprende pues todos los parámetros que él nos especifica. Entonces, sí te recomiendo yo, en lo personal, una planeación basada en este tipo, porque ya si algo sale mal, ya basado en este 5W más 2H, sí, ya es porque hasta se pudiera pensar como que es con dolo, ¿no? O sea, todo está establecido ahí y no logramos cumplir con el cliente. A ver, pues ¿por qué? O sea, si se tiene bien especificado quién hace qué cosa y cuándo la tiene que hacer y por qué la tiene que hacer así y hasta dónde la debe de hacer, entonces sí, ya está muy jalado si una persona comete bueno, si más bien dicho, no una persona, más bien si se queda mal con el cliente, ¿no? No, ahí sí ya está muy, muy robado, pero bueno, ahí está, ahí se las pongo a su consideración, pero esa es su utilidad, ¿sale? Entonces, pues si no tienen ninguna duda, creo que por lo pronto también este tema estaría terminado porque ya les enseñé por ahí un ejemplo y ya les comenté cuál es la aplicación práctica que se tiene de este tipo de herramientas, ¿sale? Entonces, continuamos porque la casa pierde, ¿no? La siguiente herramienta que forma parte de las herramientas estadísticas se llama estratificación, ¿sale? Así, tal cual. Y esta estratificación, bueno, también por si fuera, por si fuera poco, también viene explicada por aquí en nuestro material. Si ustedes buscan, van a encontrarse aquí en el punto número 4 este tema de estratificación. Nada más déjenme, la roto, creo que así no. Ahí está. ¿Vale? Entonces, la estratificación. Esta herramienta nos facilita la toma de datos para que sea de la manera más precisa. Esto depende de que nuestra información, bueno, más bien dicho, esta herramienta nos ayuda a poder organizar nuestra información para irla logrando hasta una forma cada vez yendo de lo general a lo particular. Ahorita vemos un ejemplo, pero esa es la, esa es la aplicación de la estratificación, ir de lo general a lo particular. Dice, tratando de definir, por ejemplo, dice, se deben de determinar las áreas de trabajo, qué tipos de trabajo se tienen, qué trabajadores laboran en cada área y en qué turno, la materia prima, la maquinaria, la temporada del año. Y de esta manera, el análisis será lo más apegado a la realidad y las decisiones serán efectivas. Dice, aquí buscamos las posibles causas del problema y se realiza una división de este. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está un ejemplo de una estratificación de un problema sobre paros en una línea de envasado. Si es un material de la cervecera, pues es una estratificación de las causas, o más bien dicho, de la contabilización de cuántos paros se hicieron en una línea de envasado. Pero una línea de envasado sería la línea en general, toda la línea. ¿Cómo se estratifica esa información? Bueno, una forma de estratificar es, primero, bueno, sacar los paros, pero en diferentes líneas. Por ejemplo, ¿cuántas fueron de paros en una llenadora? Pero ¿cuántos fueron en la línea 1? ¿Cuántos fueron en la línea 2? ¿Cuántos en la línea 3? ¿Y cuántos en la línea 4 y 5? Y luego, un segundo nivel de estratificación es, ok, ahora en esa línea, en el primer turno, ¿sale? Y luego en el segundo turno y en el tercer turno. De la línea 2, igual, primero, segundo y tercer turno. Y luego todavía estratificas otro nivel más allá, pasando de la línea 1, turno 1, pero el lunes.
o el martes, o el miércoles, o jueves. O sea, el siguiente nivel sería el día de la semana. ¿Sí explico? Entonces, se parte de la máquina como, digámoslo así, punto de obtención de datos, de paros, la llenadora. Ahora, la llenadora de lo general, ¿cómo me voy a lo particular? Bueno, entonces, por línea, es decir, las llenadoras de las diferentes líneas, ese sería el primer nivel de estratificación. Ahora, segundo nivel de estratificación, por turnos, ¿sí? Ese sería el segundo nivel de estratificación. Y un tercer nivel de estratificación sería por día de la semana. Entonces, ¿para qué nos sirve la estratificación? Bueno, nos sirve para identificar una posible existencia de patrones. Por ejemplo, si hiciéramos una contabilidad, ¿sí? de un nivel de estratificación por días, podríamos saber si hay un día específico en la semana en la que hay una mayor cantidad de fallas. ¿Sí explico? Por ejemplo, el lunes hubo 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 fallas el lunes. El martes 2, 3, 4, 7, perdón, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hubo 13 fallas el martes y así. Es decir, estratificas por día o bien puedes estratificar por turno. Por ejemplo, en el primer turno hubo 4 fallas, ¿sí? En la línea 1 y en la línea 2 hubo 3 fallas y en la línea 3 hubo 3 fallas y así. Es decir, la estratificación te sirve para ir de lo general a lo particular, para no tener datos sin sentido, sino tener datos que nos puedan dar un patrón de comportamiento. Por ejemplo, aquí en esta parte ya se tiene un total por línea. Entonces podemos ahí, incluso en esta parte, poder sacar un Pareto y saber de la llenadora, partiendo de lo general, en cuál línea le tendríamos que invertir mayor cantidad de mantenimiento o de recursos en general para tratar de disminuir nuestros paros totales en llenadoras. Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos tomar estos datos para poderlos poner en un Pareto y saber si, por ejemplo, con la línea 1 y la línea 2 bastaría para solucionar la mayor cantidad del problema. Sí, te digo, eso lo basarías en un Pareto. Entonces la estratificación nos puede servir como herramienta de base para poder alimentar otra herramienta estadística y poder ir de lo general a lo particular, ¿sale? Entonces, cuando tú haces una tabla en donde vas, digamos así, partiendo de lo general a lo particular, estás estratificando. Entonces, sí es muy usada, bueno, al menos en la cervecera sí es muy usada para no tener datos dispersos, sino para tener datos que puedan estarse diferenciando en distintos estratos. Les digo, este primer estrato, por ejemplo, en este ejemplo, es el estrato de las líneas y luego viene el estrato de los turnos y el estrato de los días. Y a veces hay cambios, o más bien dicho, no a veces, casi siempre hay cambios. Por ejemplo, en la línea 1, el lunes estuvo una persona, pero el martes estuvo otra persona distinta. Entonces puedes analizar si a lo mejor el cambio de un día a otro afecta en la obtención de la variable que estés estudiando. Entonces esa es la utilización de la estratificación. Es como ir partiendo de lo general a lo particular, ¿sale? Y ese es el ejemplo que nos muestra por aquí el material que estamos usando, pero vamos a suponer que tú dijeras, me faltó, como que al Oscar le faltó un poquitillo más de información, como que no me quedó muy claro. Bueno, entonces no hay problema. Ya ves que ahí en la plataforma tenemos un libro, ¿va? El libro base de la materia. Por aquí lo vas a encontrar en esta parte. No, en el manual no, en el libro base para la materia. En este libro que se llama Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma, yo lo tengo por aquí ya descargado. En la parte donde dice libros, aquí está libros y aquí está Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma. Entonces, pues ya una chance que tengas ahí una tarde fresca y que digas, como que tengo ganas de estudiar Control Estadístico de la Calidad. Pues ya te vas y buscas tu libro y te acuerdas, el Oscar nos habló esta semana de la estratificación. Vamos a ver qué dice este libro. Y aquí te vas a encontrar
en el capítulo 6 un tema que se llama estratificación. Viene despuesito del diagrama de Pareto. Les doy un rápido vistazo. Y aquí está, ¿no? La estratificación. Dice, estratificación consiste en analizar problemas, fallas, quejas o datos, clasificándolos de acuerdo con los factores que pueden influir en la magnitud de los mismos, ¿sale? Entonces relacionándolo con lo que ya les había explicado, entonces la línea sería un factor, el turno sería otro factor y los días de la semana sería otro factor. Entonces, a eso se refiere el autor de este libro cuando se refiere a una clasificación. ¿Sí? Dice, consiste en analizar problemas, fallas, quejas o datos, clasificándolos de acuerdo con factores que puedan influir en la magnitud de los mismos. Y aquí viene un ejemplo más o menos parecido, ¿no? Entonces está la razón del rechazo, ¿sí? Porosidad, llenado, maquinado, molde. Y luego viene el primer factor, departamento de piezas chicas, departamento de piezas medianas y departamento de piezas grandes. Entonces ¿cuál rechazo por porosidad se generó? O más bien dicho, ¿cuántos en este departamento, cuántos en este departamento y cuántos en esto? Entonces contabilizas, ¿sí? Por ejemplo, por razón de rechazo, o contabilizas por tipo de departamentos. Entonces, por ejemplo, por tipo de rechazo te puedes dar cuenta que la que más sobresale es la razón del llenado. El llenado es la principal causa de rechazo, tiene 60, ¿verdad? Pero si te vas por el tipo de departamento, te vas a encontrar que el departamento de piezas medianas es el que más, digámoslo así, más tipos o más defectos generó y sobre el que te tendrías que enfocar, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, te ayuda como que a tomar una decisión sobre qué específicamente abordar sin que tengas que abordar todo el problema, sino solamente aquel estrato que te presente una mayor cantidad de eventos, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo. Y pues nada, ¿verdad? Así a grandes rasgos, eso es la mentada estratificación, ¿sale? Entonces, te digo, viene explicada aquí en el libro de texto que tenemos ahí en la plataforma, o bien en nuestro material que hemos venido usando con regularidad a lo largo de esta primera unidad, ¿sale? Bien, bueno, entonces, pues nada, también si no tienen ninguna duda, lo daremos como tema visto, ¿va? La estratificación. Vientos, bueno, entonces ahora sí, vámonos a los números, ¿sale? Vámonos a los números. Pero antes de entrar a los números, primero tengo que darles algo de teoría atrás de este tema, ¿verdad? Que se llama habilidad y capacidad del proceso, ¿sale? Vientos, bueno. Bueno, para eso, pues voy a abrir un poderoso Paint para hacer un tipo mapa conceptual, así muy rapidote. ¿Sí? Bien. Déjenme conecto por aquí. Bien, entonces, bueno, estadísticamente hablando y principalmente en el análisis de datos, sí, de datos generados por cualquier proceso, sí, en general, en los datos generados por cualquier proceso hay dos medidas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta, perdón. Una de ellas se llama las famosísimas medidas de tendencia central, ¿sale? De tendencia central. Medidas de tendencia central. ¿Sale? Entonces, no sé, a lo mejor les suena más o menos conocidillas, yo espero que sí, porque pues son temas de uso general, ¿verdad? Pero una de las más famosillas, pues es la famosísima media o promedio, ¿sí? La media o promedio es una medida de tendencia central, ¿sale? Y bueno, pues hay algunas otras más, por ejemplo, tenemos la poderosísima
y conocidísima mediana, ¿sale? Mediana, ¿sale? Ambas medidas son medidas de tendencia central, pero una y otra son distintas a la hora de obtenerse, ¿sí? ¿Cómo obtienes la media o promedio? Bueno, pues sumas todos los datos, ¿sí? Los sumas, todos los datos que tengas para analizar y una vez que los tengas sumados, divides esa suma entre el total de números, ¿sí? Así sacas una media o promedio. ¿Cómo sacas una mediana? Bueno, ordenas todos los números del mayor al menor o del menor al mayor como mejor se te acomode. Y el número que quede a la mitad, esa es la mediana, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes 20 números y de esos 20 números los ordenas de mayor a menor, pues te vas a encontrar que pues no hay un número en medio, ¿sí explico? O sea, si lo tomas así, el 10 y el 11 serían los números que están a la mitad de esa escala. Entonces, pues la mediana sale sumando esos dos números y dividiéndolos entre dos. Bien. Por ejemplo, ¿mande? No, sí decía que es dividiéndolos entre dos. Ajá, así es. Esa es la mentada mediana. Pero si fueran 21 números, pues ya lo hiciste, porque el número que quedaría a la mitad sería el 11, ¿no? Entonces ya, ese es tu mediana. A ese no le tienes que calcular nada, es el número que quedó en mero medio. Esa es la mediana. Y otro, mm, otra medida también famosilla de tendencia central es la famosísima y Moda. conocidísima moda. Así es. La moda, pues es el dato que más ocurre en un grupo de datos. Y aquel número que más se repite es la moda, ¿sí? Ese es muy fácil, digámoslo así, de obtener porque pues checas de ese número, de ese grupo de números que tengas, cuál es el número que más se repite y esa es la moda, ¿sale? Bueno, y hay otro grupo, o más bien dicho, otras medidas también famosillas que se llaman las medidas de dispersión, ¿sí? Unas son medidas de tendencia central y las otras son medidas de dispersión. Una famosilla también de las medidas de dispersión, ustedes la habrán escuchado, ¿sí? Se llama la famosísima y conocidísima desviación estándar. ¿Sí? O sea, esa desviación estándar es muy conocida por su letra griega, ¿verdad? Que la representa, sigma, ¿sí? Siempre en toda la literatura te la vas a encontrar con que la desviación estándar es sigma, ¿no? Y hay una prima de ella, o su hermana mayor, como mejor les pueda representar a ustedes, que se llama, la voy a poner por acá arriba, se llama la varianza, Simón. Esa es la hermana mayor, yo la veo como la hermana mayor, porque la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces le vamos a poner sigma al cuadrado, ¿sí? Sigma al cuadrado. Entonces, la varianza es la desviación estándar, porque la desviación estándar es sigma. Entonces, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, es sigma al cuadrado. Por eso les digo que es su hermana mayor. Y hay otra medida también no muy conocida, bueno, más o menos, de hecho la veremos por ahí un poquillo más adelante, que se llama el rango, ¿sí? El rango es una medida también de dispersión y que se obtiene en un grupo de datos que tengas, cualquiera que tengas, el rango sale de restarle al número más grande que tengas en ese grupo de datos, el número más pequeño, y ya, con eso tienes el rango que se obtiene de ese grupo de datos. Entonces, así, a grandes rasgos, como una introducción a este rollo de la capacidad y habilidad de un proceso, empezaré con esto, ¿no? Con las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bueno, ahora, otra cosa importante que hay que considerar y que está relacionada con esto, con las medidas de tendencia central y con las medidas de dispersión, es un rollo que se llama, y ustedes también las habrán escuchado, y lo vimos al inicio, ahorita les digo en qué parte,
las especificaciones, ¿sí? Las especificaciones es un rollo muy importante que se relaciona con esto por lo siguiente. Miren, cuando vimos bueno, las primeras clases que vimos este rollo de calidad, veíamos que, veíamos que en esta parte de los conceptos e importancia de la calidad, analizábamos que la calidad visto desde distintos puntos de vista y específicamente para los ingenieros en general, tanto industriales como de cualquier tipo de ingenieros, la calidad tiene que ser cumplimiento con las especificaciones desde nuestro enfoque. Sí, yo sé, entiendo que hay otras posturas como que calidad es la adecuación para el uso pretendido o que calidad es hacerlo bien la primera vez y cada vez y todo ese tipo de ondas filosóficas están chidas. Pero para nosotros como ingenieros, la calidad debe de ser qué tanto cumplimos con las especificaciones. Si cumplimos al 100% con las especificaciones, entonces estamos generando calidad, ¿sí? Estamos generando calidad así, punto. Si no estamos cumpliendo con las especificaciones, pues no estamos generando calidad. El caso es que estas especificaciones están muy relacionadas con las medidas de tendencia central y con las medidas de dispersión. ¿Por qué? Bueno, porque estas especificaciones lo voy a poner por aquí, estas especificaciones tienen, generalmente, no digo que siempre sea así, pero generalmente tienen un valor mínimo, ¿sí? Y un valor máximo, ¿sale? Incluso posiblemente ustedes las hayan visto por ahí en algún proceso, en alguna longitud, ¿sí? Algún documento, pero generalmente se detallan así como más o menos, ¿no? No sé si lo hayan alguna vez visto, pero por ejemplo, en la cervecera hay una variable, ¿sí? Vamos a poner ese ejemplo, que se llama contenido neto en la cheve, ¿sí? ¿Cuánto debe de tener de cerveza un envase? Contenido neto. ¿Sale? Y esas especificaciones van de un target a más menos. ¿Qué es el target? Es el valor central. Entonces, por ejemplo de la botella de media, esta coronita de media, ¿sí? El valor target, es decir, el valor central, que más o menos, de acuerdo a nuestro pen, estaría como por aquí, el valor central. ¿Sí? En ese producto que les digo, que es la cerveza de media, el target son 355 mililitros. ¿Sale? Es decir, todas las cervezas, las de media, deberían ser llenadas con ese target, 355 mililitros. Pero hay una especificación inferior y una especificación superior, ¿sale? La especificación es más menos 5. Es decir, una cheve tendría que ser llenada como menos a 350 mililitros, ¿sale? Porque esa es la especificación inferior. Y obviamente, como ustedes se habrán de imaginar, pues tenemos la especificación superior que sería 360 mililitros, ¿sí? Esas son las especificaciones. Ahora, ¿las especificaciones se calculan? No, regularmente no. O sea, las especificaciones se estipulan, ¿sí? ¿Quién los estipula? Pues el cliente, una norma, un organismo, que la Cámara de Comercio de no sé dónde diablos, y así, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, en la Cheve, la especificación es una norma. Hay una norma, hay una NOM que te dice que los productos en general, no solamente la cerveza, sino refrescos y cosas así, la presentación de media serían 355 mililitros y tiene especificaciones más menos. ¿Por qué especificaciones más menos? Bueno, porque si es menos de esta cantidad, menos de 350 mililitros, entonces hay una bronca entre lo que estás declarando que tiene de contenido el envase contra lo que realmente estás dando. Entonces, como empresa, estás sujeto a una posible demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normatividad y te pueden poner una demanda en la Profeco, pues no estás cumpliendo con lo que está documentado en tu envase. ¿Sí? Entonces, por eso hay una especificación inferior para que no se pasen de lanzas los fabricantes y al menos te ofrezcan estos 350 mililitros en una presentación de media.
Ahora, por qué hay una especificación superior? Más bien dicho, ¿en qué afecta o qué tiene que me den de más cheve? Bueno, para un fabricante, 1 mililitro, y más en la cervecera, 1 mililitro, pues es lana que se va. ¿Sí explico? O sea, una llenadora trabaja a 2,200 botellas por minuto, ¿sí? Entonces, hazle cuentas, ¿no? Así muy rapidote. No sé si ya les había hecho este ejercicio, pero se los hago ahorita de volada. Sí, si una llenadora trabaja a 2,200 botellas por minuto y en cada, más bien dicho, 1,100 botellas por minuto. Y se tienen dos llenadoras en una línea de producción típica, entonces serían 2,200 botellas por minuto. Y en cada botella se va 1 mililitro de más, es decir, estás llenando a 356 mililitros. Y dices, pues no hay bronca, estoy dentro de especificaciones. Sí, pero por hora, más bien dicho, por minuto, estás mandando 2,200 mililitros gratis, o sea, ya se fueron. 2,200 mililitros son 2 litros y 200 mililitros aparte. Dices tú, pues por minuto. Pero considera que la línea trabaja por horas, entonces serían 132,000 mililitros. Ahora, considera que la cervecera, al menos esa línea, trabaja 23,5 horas al día, entonces por 23,5 horas 3,102,000 mililitros llenando a 356 mililitros, o sea, un solo mililitro por arriba del target. Es decir, estás dentro de especificaciones sin problemas, pero ¿cuánto estás enviando de más sin que el usuario no lo note? O sea, el usuario no dice, viene 1 mililitro de más, qué chido, like. No, no, es la espuma que se queda ahí abajo en la cheve y tú ni siquiera te das cuenta que ahí se te quedó 1 mililitro. Y a la cervecera, pues sí le redunda en 3,102,000 mililitros perdidos por día por no tener un cumplimiento con el target, con el valor objetivo. Si no lo visualizas así, visualízalo en lana. Mira, esto sería entre 355 mililitros que debería tener cada botella, son 8,738 botellas. Vamos a redondearlo. Entre 24 botellas que trae cada cartón, son 364 cartones. Bueno, ustedes casi no saben, pero voy a sondear eso. Más o menos, ¿cuánto cuesta un cartón de Cheves de 24 botellas de media? Más o menos. 280. Gracias. Entonces, por 280 bolas, estamos hablando de 101,943 pesos que la cervecera pierde por un día de trabajo en una sola línea de producción. Sí, la cervecera tiene 14 líneas de producción. Entonces, en una sola línea de producción, 101,943 pesos por estar llenando de 1 mililitro de más en cada botella. Es una lana exagerada la que se pierde sin ningún beneficio para nadie. ¿Sí explico? O sea, nadie, bueno, la sociedad en lo general no podemos decir, la cervecera chido, nos está regalando 101,943 pesos Ni lo diarios. nota. No es, ¿mande? Digo que la sociedad ni siquiera lo nota, pero para la empresa sí es más visible a la larga. Es correcto, efectivamente. Entonces, de ahí la importancia, chicos, de estar cumpliendo con las especificaciones, obviamente, pero mucho más con el target y tratar ahora sí que enfocarnos mucho más a no sobrepasarnos de un valor establecido como objetivo, ¿sale? Entonces, bueno, ese era un panorama así a grandes rasgos de lo que viene siendo la importancia de estar cumpliendo con las especificaciones y muy importante con el target u objetivo. Bueno, ¿y eso qué? ¿En qué está relacionado con las medidas de tendencia central y con las medidas de dispersión? Muy sencillo, muy sencillo. Miren, Cualquier, cualquier evento o cualquier proceso genera datos, evidentemente, en masa, o sea, un montón de datos. De hecho, hay una técnica en la actualidad muy prometedora que se llama data mining, que es
la minería de datos, que se trata de encontrar patrones en un grupo de datos inmenso y que el encontrar esos patrones en esa cantidad de datos enorme te pueda servir para la toma de decisiones, ¿sale? Entonces, eso se llama data mining. Pero en la práctica, a veces, y es complicado y caro, sacar datos de toda la producción. Entonces a Las veces, muestras. para poder sacar una inferencia de toda una población de datos, se saca una muestra. Y con esa muestra se infiere el comportamiento de toda la población. Entonces, ahí en la cervecera eso se hace. En la cervecera se saca una muestra, o al menos en los tiempos en los que yo estaba, así era. Se sacaba 5 botellas de cada llenadora cada 2 horas, y de esas 5 botellas se sacaban los datos de contenido neto. Y entonces, en base al comportamiento de esas 5 botellas, se hacía la inferencia sobre cómo se estaba comportando la media, ¿sí? Como una medida de tendencia central, y cómo se estaba comportando la dispersión, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cuál es la figura geométrica que representa a esa toma de datos y a su representación en una gráfica? Bueno, la respuesta está en la gráfica de Gauss o en la campana de Gauss. Esa campana de Gauss tiene esta forma geométrica. Se las voy a mostrar aquí en nuestro diagrama, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que del total de datos analizados en un proceso, se saca una muestra y esa muestra se grafica. Vamos a ponerlo así, son 100 datos, y luego esos 100 datos se grafican y sale un comportamiento en forma de una campana de Gauss. Y tú te preguntarás, y muy válido, oye Oscar, pero ¿cómo sale? ¿Cómo sale esa campana? Bueno, ¿te acuerdas que veíamos en una herramienta estadística que se llamaba el histograma, y que ese histograma te graficaba de 100 datos, por ejemplo, te decía cuántos datos cayeron entre esta categoría, y te decía cuántos cayeron en esta otra categoría y cuántos cayeron en esta otra categoría, y así, ¿no? ¿Sale? Entonces, haz de cuenta que esta campana de Gauss no es otra cosa más que la representación de ese histograma, pero graficando, digámoslo así, los puntos medios de cada barra. Es decir, vas sacando un comportamiento continuo de un comportamiento discreto, que son las barras. Las barras es un comportamiento discreto porque se puede contar, y la curva es un comportamiento continuo porque ya se puede medir. El caso es que esta campana de Gauss representa dos cosas. Una, su punto central de esa campana de Gauss representa la media. ¿Sí explico? Es decir, la parte más alta en donde se encuentre esa campana representa la media en donde se encuentra el proceso. Y lo ancho de esta curva, ¿sí? Es decir, qué tan ancho está respecto al valor más bajo con respecto al valor más alto, representa esta medida de tendencia, perdón, esta medida de dispersión que se llama la desviación estándar, ¿sí? Entonces, es ahí, chicos, en donde se enlaza el tema. O sea, todo este rollo que les acabo de echar es simplemente para relacionar este rollo de la capacidad y de la habilidad de un proceso. ¿Por qué? Porque esa capacidad o habilidad para cumplir con un proceso está relacionado con las especificaciones y está relacionado con su media y con su dispersión. ¿Sí? Es decir, dependiendo de su medida en donde esté la media y dependiendo de su medida de dispersión, que es la desviación estándar, se sabrá si un proceso puede o no cumplir con unas especificaciones establecidas. Y eso es lo que ya en texto llano se conoce como capacidad o habilidad del proceso, ¿sí? Para cumplir con las especificaciones. De hecho, aquí en esta parte yo le agregaría, si me dijeran, oye Oscar, ¿qué le agregarías como mejora a este manual? Yo le diría que sería habilidad y capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones. ¿Sí explico? Esa sería la parte que yo le agregaría para que quedara
más específicos sobre de qué se trata este tema, pero suertudotes, yo se los traduzco a qué se refiere con esto de habilidad y capacidad del proceso. Se refiere a qué tan bueno es el proceso para cumplir con especificaciones establecidas por una norma, por el cliente, por una cámara de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar varias cosas y que a continuación se los voy a detallar así también de manera muy, muy rápida, ¿no? Miren, puede pasar lo siguiente, voy a borrar lo que ya había hecho para comentarles. Miren, puede pasar lo siguiente. Puede ser que un proceso tenga este comportamiento. ¿Sale? Es decir, es un proceso cuya variación, ¿sí? Es decir, esta variación que se tiene entre el número más pequeño y el número más grande de los datos que obtuviste en una muestra, dices, pues si pudiéramos acomodar esta curva en medio de estos límites, si cabe, pues sí cabe, pero ¿qué pasa con la media? ¿Sí? Ahí se dice que hay un desfasamiento o un sesgo. ¿Sí? Por ejemplo, si lo ves en términos de la cervecera se está pasando de lanza y en promedio está llenando las botellas más bajo del target, es decir, está llenando como a 352 mililitros. En promedio nos está robando, por poner un adjetivo, o un adjetivo, no, un verbo, por poner un verbo, nos está robando 3 mililitros en cada botella. Tú dices, no manches, se están pasando de lanza. Pues sí, pero están dentro de especificaciones. ¿Te fijas? Aquí está la media está dentro de especificaciones. Pero hay una parte de todo el proceso, sí, hay una sección que se sale fuera del límite inferior. Ahí sí ya hay broncas. Ahí sí ya hay broncas porque aunque no es todo el proceso, hay una parte del proceso que seguramente estará llenando por debajo de los 350 mililitros. ¿Sale? Entonces, ahí en esa parte decimos que el proceso no es hábil ni capaz para cumplir con las especificaciones. Entonces, les estoy poniendo un ejemplo, cuando el proceso está sesgado, pero también puede suceder, creo que me pasé, déjenme. Que esté del otro lado, ¿no, profe? Entre 355 y Obviamente, 300. obviamente, así es, obviamente, así como se los mostré que está sesgado hacia la izquierda, también puede pasar en otro caso, que esté sesgado hacia la derecha. Pero el caso que les quería plantear es el siguiente, que esté así. Es decir, el proceso, ay, carambolas, no era este, era este. El proceso puede estar así, es decir, está su forma de campana, ¿sale? Y su media está exactamente en el target. Y dices, chido. Sí, pero resulta que pasa esto. ¿Sí explico? O sea, el proceso está centrado, es decir, por la media nos están dando exactamente los 355 mililitros. Pero ¿qué pasa con su variación? Y aquí entra el concepto de medida de dispersión y específicamente su desviación estándar. Tú te pones a analizar qué tanto está variando el proceso, es decir, qué tanto está llenando hacia abajo y qué tanto está llenando hacia arriba tu llenadora. Y te das cuenta que aunque está centrado, ¿sí? Aunque exista la gran mayoría llenándose a 355 mililitros, hay una pequeña parte hacia abajo y hay otra pequeña parte hacia arriba que se está saliendo de las especificaciones. Entonces esta es una evidencia, o sea, si tú graficas tus 100 datos y te encuentras con que te sale un histograma y que si graficas ese histograma y le pones una curva y resulta que esas curvas se salen ciertas barritas por debajo del límite inferior y por arriba del límite superior, entonces hay evidencia estadística que el proceso no es capaz para cumplir con las especificaciones, aun y cuando esté centrado, ¿sí? Aun y cuando esté centrado, la variación del proceso, ¿sí? No permite cumplir con las especificaciones, ¿sale?
Entonces ahí entra el concepto de capacidad potencial y capacidad real. Sí, ahorita los vamos a ver, pero quiero irlos adelantando para que sepan más o menos de qué se trata. Entonces no sé si en los trabajos en donde ustedes se desempeñan actualmente los hayan escuchado. Uno se llama el CP y otro se llama el CPK. ¿Vale? Son los más comunes. Hay otro que se llama el CPM, pero es un poquillo más especializado. No es algo así como que se maneje con regularidad, por eso me enfoco mucho en el CP y en el CPK. ¿Sí? Este CP se llama, o es el índice de capacidad potencial. Así se llama ese indicador, capacidad potencial. Y el otro también se llama índice de capacidad. Sí, pero este se llama índice de capacidad real. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es digámoslo así, cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el índice de capacidad potencial no toma en cuenta la media, para nada. ¿Sí? De hecho, su fórmula, la voy a poner para acá, para que no se confunda. Su índice del indicador de capacidad real, o CP, es límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación entre 6 sigma. ¿Sí? Esa es la fórmula del CP. Y tú dices, ¿por qué dice el Oscar que no usa nada a la media? Porque no hay nada, ¿se fijan? No hay nada de tendencia central. Es cuánto mide el límite de superior especificación menos cuánto mide el límite inferior entre 6 veces la desviación estándar. Punto. Entonces, al índice de capacidad potencial simplemente le interesa saber si con la variación actual que tiene el proceso es capaz, por eso se llama capacidad potencial, si con la variación que tiene actualmente el proceso es capaz o no de cumplir con las especificaciones. Es nada más eso. ¿Sí? Si el proceso está sesgado a la izquierda o a la derecha, no me importa para capacidad potencial. ¿Sí explico? No me importa. A mí lo que me importa es que el proceso sea lo suficientemente angosto para que quepa en las dos especificaciones. Si está sesgado hacia la derecha o está sesgado a la izquierda, eso ya es otro boleto. Pero a mí me interesa que el proceso esté lo suficientemente angosto para que quepa dentro de las especificaciones. ¿Sale? Entonces, ante ese escenario, te topas con las siguientes circunstancias. Tú te puedes topar con un proceso, ¿sí? Que tenga esta desviación, así, ¿sí explico? Y aquí sea el límite de especificación inferior y aquí sea el límite de especificación superior. Y entonces tu CP, aquí en esta parte, es un CP bueno. Dices tú, no, ¿cómo, Oscar? Pues no nos dijiste que si está sesgado hacia un lado es malo. Sí, es malo. O sea, es malo porque está generando producto no conforme. Pero desde la capacidad potencial, o sea, desde el enfoque de capacidad potencial, el proceso está muy bien, ¿sí se fijan? O sea, su variación desde el límite inferior, más bien dicho, desde el valor más bajo hasta el valor más alto, está bien cortita. Es decir, si esta curva la movieras hacia la derecha, cabría perfectamente dentro de los límites de especificación. Lamentablemente está cargada hacia un lado, pero potencialmente hablando, el proceso puede cumplir con las especificaciones, sí puede. La bronca es que está movido hacia un lado. Eso es lo que te mide el índice de capacidad potencial, si el proceso puede o no cumplir con las especificaciones, pero no te toma en cuenta la media, nomás te toma en cuenta la desviación, es decir, qué tan disperso está. Pero para eso tenemos el otro indicador. El otro indicador se llama el indicador CPK, te mide la capacidad real, te mide, ahora sí, qué tan real puede cumplir el CPK, más bien dicho, qué tan real puede el proceso cumplir con las especificaciones. Entonces este indicador, el CPK, sí te mide la media, sí considera la media. Pero haz de cuenta que este CPK, su fórmula es la siguiente, ahí te va. CPK es igual al mínimo
¿sí? Es decir, te pide que calcules un mínimo de dos cantidades. Una cantidad se llama el CPL y el otro se llama el CPS. Bueno, el CP, bueno, es que me acordé por sus siglas en inglés, CP Lower y CP Upper, pero los voy a poner en español para no confundirlos. Entonces, CPI, ¿vale? El CPI y el CPS. Dices tú, alas, ¿cómo se calcula el CPI y el CPS? Bueno, antes que decirles cómo se calculan, pues les digo a qué se refiere. Este índice se refiere a la capacidad potencial, ¿sí? Capacidad potencial al límite inferior, al límite de especificación inferior. Por eso la I, ¿sale? Y obviamente, pues este otro es exactamente igual, pero este es la capacidad potencial con respecto al límite, capacidad potencial con respecto al límite superior. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculo el CPK? Pues calcúlate el mínimo de estos dos, ¿sí? Calcúlate el mínimo y el que te salga mínimo del CPI o el CPS será tu CPK. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Ahí les va. Voy a empezar por el CPS. CPS es igual al límite superior de especificación menos la media. Por eso les digo que a partir de estos cálculos es que ya se considera la media. Entonces, límite superior de especificación menos la media entre 3 sigma. Ese es el CPS. Y el CPI, el límite de capacidad potencial, o más dicho, el índice de capacidad potencial para el límite inferior es igual. Ahora empieza con la media, X menos el límite de límite inferior de especificaciones, entre 3 sigma. Entonces, ya una vez que calculas estos indicadores, el CPS y el CPI, el que te salga más pequeñito es el CPK de estos dos indicadores. Y ya con el CPK, ahí sí ya te considera la media. Es decir, no basta con que quepa en las especificaciones, sino también se ocupa, ¿vale? Sino también se ocupa que esté centrado. Por eso se toma en cuenta el valor de la media, ¿sí? El valor de la media está considerado en el cálculo del CPK, ¿vale? Entonces, la clase que entra, que sería nuestra última clase, veremos el cálculo del CP y del CPK usando Excel para que vean el uso de estas fórmulas CP y CPK, perdón, CPS y CPI, y luego ya calculamos los otros indicadores. Y luego ya les enseño en Minitab cómo se interpreta en Minitab el mismo ejercicio para que vean las diferencias entre un software y otro, ¿sí? En realidad, pues lo ideal sería simplemente hacérselos en Minitab, pero quiero que lo vean en Excel para que vean cómo salen y cómo, pues sí, o sea, que no sea nada más en Minitab y ahí están los índices, sino que sepan cómo salen en base a estas fórmulas que les mostré ahorita, ¿sale? Muy bien, bueno, siento que hoy fue mucha información, entonces ahí hoy le dejamos hasta ahí. Y ya la semana que entra sería la última clase de la unidad número 1 y ya llegaríamos directo a usar software. Ya, de acuerdo al programa, me falta solamente un temilla ahí teórico que se llama el cómo, que a final de cuentas es el medio hermano del por qué, es más o menos parecido, solamente que el por qué, pues se usa más bien en un diagrama de pescado y el cómo se usa en una herramienta como en programación en W+2H, algo más o menos parecido. Pero pues ya lo veremos en la última clase, cómo y el ejercicio de habilidad y capacidad del proceso. Y con eso terminamos la unidad y listo. Nos vamos al examen y terminamos con la unidad número 1, ¿sale? Entonces, esta semana, chavos, sería libre. Esta semana no les dejaré tarea y sirve que a mí me da tiempillo para
calificar los pendientes que tengo de sus tareas y agarrar oxígeno para el examen, porque sí es el examen más pesado de la unidad, de la materia, porque trae un chorro de conceptos, ¿verdad? Porque es la unidad más larga. Ya las otras unidades están bien tranquilotas. La siguiente unidad, la 2, son de 2 semanas. La 3 también son 2 semanas, entonces esas van a estar más peluche. Pero sí, la unidad 1 es la más pesadota de todas. Sale, entonces pues vámonos, pónganme por favor su asistencia ahí en el chat y ahorita los empiezo a nombrar. Y ya conforme los vaya nombrando, pues ya podrán abandonar la sesión. ¿Sale? Entonces déjenme nada más abro mi poderosa lista de asistencia y ya nos vamos a descansar. Vamos a ver. Control estadístico de la calidad, lista de asistencia, grupo quinto A. Listo. Va, Voy a empezar a nombrarlos conforme fueron anotándose en la lista de asistencia. Entonces empezaremos, digo, en el chat de aquí de Meet. Entonces, empezamos por Ricardo Mauricio Inostroza, perdón. ¿Sale, Ricardo? Presente, profe. Gracias, sale, ahí Nos estamos, vemos. Nos vemos. Bien, continuamos con Viviana Gabriela Juárez. Presente, profe. Sale, Viviana, hasta luego. Dale, nos vemos, profe. Nos vemos. María Fernanda Ríos. Presente, profe. Sale, nos vemos. Ok, continuamos con Luis Gerardo Hernández. Presente, profe. Sale, Luis Gerardo, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Continuamos con Margarita Burgos. Profe, me brincó. ¿Quién eres tú, compadre? Estaba abajo de Viviana. Ricardo Betancourt. Ok, déjame te anoto. Es que, bueno, igual también para que vean que no es mala onda, déjenme les comparto la pantalla. Es que, ¿sabe? Está muy curioso, como que no hay compatibilidad entre lo que ustedes ven y lo que yo veo. Mira, por ejemplo, ahorita el caso del buen Ricardo. Mira, aquí está Viviana y exactamente abajo está María Fernanda. O sea que no hay compatibilidad entre posiblemente la lista que se vea ahí en tu dispositivo y mi lista. Pero no hay bronca, ahorita te anoto tu asistencia y luego ya cuando termine de tomar lista, les vuelvo a preguntar que a quién no nombré, ¿verdad? Es nada más por la incompatibilidad que a veces hay en esta plataforma, ¿verdad? Pero no hay bronca. Entonces, ¿eres Ricardo? Sí, profe. Ricardo Betancourt, ¿verdad? Sí. Sale, ya está, Ricardo, sale. Sale, nos vemos mañana. Órale, pues, sale. Entonces me quedé con Margarita Burgos Ortiz. Presente, profe. Sale, Margarita, hasta luego. Hasta luego. Bye. Continuamos con José Isabel Caldera. Presente, profe. Sale, José, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Continuamos con Jonathan Díaz de la Rosa. Presente, profe. Sale, hasta luego, Jonathan, nos vemos. Seguimos con Ulises Roldán González. Presente, profe. Sale, Ulises, hasta luego. Continuamos con Dulce Gabriela Espino. Presente, profe. Sale, Dulce, hasta luego, nos vemos. Seguimos con Dulce María Zavala. Presente, profe. Sale, Dulce, hasta luego. Antonio Asunción Barajas Botello. Presente, profe. Buen fin. Gracias. Gracias, hasta luego. Seguimos con Yesenia Reyes. Presente, profe. Muy bien, Yesenia. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Seguimos con Karen Guadalupe Escobedo. Presente, profe. Adiós, Karen. Hasta luego. Continuamos con Luis Humberto Solís.
Luis Humberto López, profe. Presente. Ah, carambolas. Ya te bauticé, compadre. Está Me bien, profe. disculpo. Tengo Me dos disculpo, me identidades. disculpo. Bueno, ok, Luis Humberto López Robles, me disculpo, amigo. Ya está por aquí tu No, está bien, asistencia. profe. Sale, Gracias, bye. buen fin. Hasta luego. Hasta luego. Víctor Reséndez Robles, Presente, maestro. Buenas noches. gracias, hasta luego. Nos vemos, Víctor. Ramiro Said Chávez Barrios, Presente, profe. sale, Ramiro, ya está por aquí su asistencia Está buenas anotada en mi noches, lista. profe. Buen fin de semana. Dale, buenas noches. Gracias. Igualmente, hasta luego. Continuamos con Jesús Alberto Arredondo Murillo. Presente, profe. Muy bien, Jesús. Hasta luego. También ya está. Sale, hasta luego. Y pues sería todo. Gracias, hasta luego.